Hola Paz, ¿cómo está? Dani, súper bien, contento de estar nuevamente una semana más. Sí, una semana más acá en este nuevo formato. Paz, pues como cada semana tenemos diferentes preguntas para usted, depende de lo que usted piense o opine. Esta semana le quiero preguntar sobre el bautismo. ¿Qué piensa usted sobre el bautismo? ¿Por qué es importante para la iglesia el bautismo? Y y vamos a ir resolviendo algunas dudas de que yo creo que la iglesia puede tener sobre el bautismo. Bueno, Dani, creo que es un tema muy importante. Hoy por hoy estamos yendo a muchos extremos en la iglesia. En algunos hemos dejado de hacer cosas que son importantes desde el punto de vista bíblico. Y en otro extremo hemos introducido cosas que no tienen nada que ver con nuestra realidad de hijos de Dios. El bautismo claramente tiene que ver con nuestra realidad espiritual, con un mandato de Jesús, es completamente bíblico y bueno, yo espero que el día de hoy podamos entenderlo un poquito mejor. Sí, señor. Pues hablando primeramente del bautismo, yo creo que mucha gente puede tener dudas. El tema de por qué me tengo que bautizar. O sea, el bautismo es algo, se puede decir como algo simbólico, espiritual, que se muestra delante de todas las personas, toda la iglesia, familiares, amigos, donde uno como que proclama la fe que uno tiene, ¿sí? Que uno cree en Dios y desde ese momento de que es introducido a las aguas y vuelve a salir, uno decide tomar la decisión de irnos del mundo y pasar al reino de la luz, que viene siendo a hacer una vida espiritual, viene siendo a vivir en santidad, a vivir en el camino de Dios, de acuerdo a la palabra. Y es un tema de que mucha gente, yo creo que no lo ha entendido de esa manera, porque a veces piensan que de entrar y salir, o sea, ya salen santos, ya salen sin errores, ya salen que, no, pues, Jesucristo sobre la tierra otra vez. Sí, no, si eso fuera así, pues nos bautizaríamos todos los días, ¿cierto? Pues sí. La única manera que alguien salga con la vida solucionada es que lo dejemos 10 minutos sumergidos y se le acabarán todos los problemas. No, ya se va derecho. Se va derecho, pero el resto, no. El bautismo es una acción espiritual, lógicamente, ¿sí? Que demarca nuestra vida cristiana, ¿sí? Que pone como un antes y un después en nuestro caminar cristiano. Pero también el bautismo es como de los primeros pasos que da un creyente. Sí. ¿Sí? Es digamos que el kinder de los creyentes, ¿sí? Es un paso muy importante, pero es uno de los primeros pasos que una persona, cuando ha decidido entregar su vida a Cristo, pues debería tomar. Sé que hay mucho tabú al respecto. Yo he conocido personas que no se bautizan porque han visto casos de personas que siguen su vida igual, pero pues creo que no es la manera, ¿cierto? Cada uno tiene una experiencia, cada uno tiene una manera de vivir su vida, ¿cierto? O su intimidad con Jesús. Y creo que lo importante es hacer conforme dice la palabra. En este caso, la palabra nos guía. En Hechos 2, el apóstol Pedro está hablando allí a las personas y les está diciendo que en verdad el que habían crucificado era el Cristo, el Salvador, era el ungido, y la gente comienza a preocuparse. Y ellos le dicen, ¿y entonces qué podemos hacer? A lo que él contesta, arrepiéntanse de sus pecados y bautícense. O sea que el bautismo comienza desde mucho antes de la iglesia primitiva y es una actividad, ¿sí? Que el pueblo de Dios debe estar haciendo sin importar las generaciones que pasen. Sí, Paz. Y sobre eso también quiero preguntar algo. O sea, el bautismo es como el paso que uno da para ya como ejercer su ministerio directamente. Pues si vamos al tiempo de Jesús, a Jesús no lo bautizaron de niño, sino que él ya tomó la decisión de bautizarse a los 30 años, si no estoy mal. Sí. Entonces, por lo menos eso que maneja la Iglesia Católica, que bautizan a los niños, porque usted cree que puede hacer, o ellos piensan que a Jesús lo bautizaron de niño, porque yo tengo entendido que a Jesús solamente lo presentaron de niño. Claro, tal cual. La palabra dice que los niños se presentan, bueno, eso es otro tema, ¿cierto? Pero los niños se presentan al Señor. Jesús mismo fue presentado después de pasar los 40 días de purificación de María. Jesús fue presentado, ¿cierto? En el templo. Sí. ¿Cuándo es bautizado Jesús? Ahí hay cosas muy importantes, muy interesantes, porque él se bautiza a los 30 años, ¿sí? Comienza o da pie para el inicio de su ministerio
público, ¿sí? O su ministerio más popular, donde todo el mundo comienza a conocerlo, donde todo el mundo comienza a saber quién es él y realmente cuál era el papel que él jugaba aquí en la tierra. Pero también es muy importante en cuanto al bautismo de Jesús. La palabra dice que en Romanos 6:23, que la consecuencia del pecado es muerte, ¿sí? Si vemos, Jesús obviamente nunca pecó, pero él pasó a las aguas, ¿sí? Allí es muy especial porque cuando él se bautiza, bueno, ya sabemos todo lo que sucedió en ese momento. Dice que los cielos se abrieron, sí, que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, que una voz que dijo que este es mi hijo amado. Pero allí Jesús trazó una línea que lo llevaría hasta la muerte. Nosotros éramos merecedores de la muerte, ¿sí? A causa de nuestros pecados. Sí. Lo que hace el bautismo es cargar todos nuestros pecados y de inmediato se traza una línea directa hacia la cruz. Volviendo a Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Entonces él nos amó tanto, ¿sí? Que cargó nuestros pecados y caminó directamente desde el momento del bautismo hacia la cruz, llevando, ¿cierto?, todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, todos nuestros problemas, ¿cierto? Entonces mire que el bautismo en Jesús se evidencia de una manera muy particular y se puede resumir en un acto de amor, ¿sí? Como siempre la palabra nos lleva hacia Jesús. Listo, paz. Sí, yo creo que es un tema de decisión propia, de consagración, de vivir en santidad. Sí, de uno mismo decidir. O sea, yo creo que no es imposición de nadie o que lo obligan a uno más que todo. Yo creo que hay un tema muy importante, es reconocer por qué me bautizo. Pues primero me bautizo porque el bautismo termina siendo como una marca espiritual, ¿sí? Como lo era la circuncisión para el pueblo judío, para nosotros lo puede ser el bautismo, ¿sí? Termina siendo una marca espiritual donde públicamente reconocemos ante testigos que nuestra decisión es Cristo, ¿sí? Y no es que nuestra vida vaya a cambiar al momento de ser sumergidos en agua, pero sí va a tomar un rumbo diferente, porque tomo conciencia de una realidad, tomo conciencia de mi situación, tomo conciencia de mi vida, y entonces cambio la dirección, ¿sí? Hacia donde mi vida estaba yendo, tal vez en pecado. Entonces ahora cambio la dirección y comienzo a ir en dirección a Cristo, ¿sí? Entonces, también es muy importante reconocer que el bautismo es, como lo dije al inicio, es como el primer paso. Sí. El primer paso para ser discípulo, por ejemplo. Sí. Ya sabemos que somos hijos de Jesús, pero de los primeros pasos para ser discípulo está el bautismo. De hecho, la palabra en Mateo 28 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo, entonces, es el primer paso para una persona que quiere crecer más en la palabra, crecer más en su intimidad con Jesús, crecer más en el conocimiento de la palabra y crecer más en la iglesia. Entonces termina siendo, digamos, de vital importancia el bautismo para nosotros como hijos de Dios. Me parece muy importante y muy interesante eso, Paz. Claramente es el primer paso. Hay otra pregunta, yo creo que eso es como que lo que más se ha evidenciado en las iglesias. Porque toman como la mentalidad o el pensamiento de que, o sea, si tú no eres bautizado, tú no puedes servir, tú no puedes tomar la Santa Cena, tú no puedes hacer un montón de cosas en la iglesia, hasta que el bautismo lo toman en la iglesia como que es la llave. O sea, es la llave para tú acceder a muchas cosas que son bloqueadas si no te bautizas antes. Entonces, ¿qué opina usted sobre eso? Pero digamos que no nos podemos ir a los extremos nuevamente, sí. ¿Cierto? Como lo acabo de decir, el bautizarse es el primer paso para ser discípulo. Entonces, creo que todo tiene un orden en la vida, ¿verdad? A veces todos queremos ocupar lugares, pero no queremos hacer todo el proceso. Sí. ¿No? La Biblia obviamente no nos dice que para tener un llamado, para ejercer un liderazgo, ¿cierto? Tengamos que ser bautizados, pero creo que es lo lógico. Deberíamos pasar o tener el proceso como es, ¿verdad? Si queremos ser discípulo, entonces deberíamos hacer lo que nuestro líder hizo. Entre eso está el bautismo, ¿verdad? Sí. Entonces creo que los primeros pasos para ser discípulo, como lo dije en su momento, es el bautismo. Entonces debería empezar por allí y de allí empezar a ocupar lugares, porque si soy líder, debería ser ejemplo para los que vienen atrás, ¿verdad? Sí, claro. Entonces creo que es el orden, ¿sí? Más que sea como una llave, más que sea como algo que está establecido en la palabra. No, creo que es el orden que deberíamos tener para que las personas crezcan de la manera correcta. Si es como un bebé no
aprende a caminar y luego gatea. No, primero gatea y luego aprende a caminar, ¿verdad? Entonces creo que es el orden que debería Claro, llevar. lo que usted decía que es el primer paso, pues Jesús traza un camino que nosotros mismos debemos seguir, bautizarnos, crecer, empezar con nuestro ministerio y como cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, prácticamente. O sea, es como un camino. Sí, claro, de hecho lo vemos. Jesús era completamente desconocido y su ministerio comienza después del bautismo. Exacto. ¿Sí? Así que creo que es muy importante dar este primer paso y de ahí continuar con todo lo que él tiene. De hecho, podríamos ver el bautismo como el inicio de cosas muy buenas en Cristo, como el inicio de un mundo espiritual muy interesante, ¿sí? Que lo podemos experimentar a través de Jesús y a través del Espíritu Santo. No, me parece muy chévere, Paz, y además me parece muy oportuno este tema hablarlo, ya que en la iglesia tuvimos unos bautizos, unas personas que tomaron esa decisión. Así es, ellos fueron entrenados en la palabra previamente y bueno, saben a qué estaban haciendo, ¿verdad? Sí. Pero creo que la iglesia hoy por hoy necesita entender más acerca de esto. Tenemos que dejar de hacerlo mecánicamente. Sí, a veces queremos que todo el mundo pase las aguas, a veces queremos que todo el mundo dé el paso, pero muchas de las personas que pasan ni siquiera entienden el porqué. Y sus vidas por eso no tienen en la forma o el sentido que deberían tomar, ¿verdad? Por eso vemos gente que se bautiza y su vida sigue siendo exactamente igual, ¿sí? Porque no lo entendieron, tal vez fue por presión, tal vez fue por ocupar un lugar, tal vez fue por ser aceptado dentro de la iglesia, pero creo que más que eso debería ser una decisión de corazón, ¿sí? Nada nos impide, solamente debemos creer en Jesús, pero tiene que ser una decisión personal, donde alguien diga, yo en verdad quiero entregar mi vida a Jesús, y entonces veremos un cambio trascendental en la vida de esa persona. Sí, yo creo que eso es lo principal. No, Paz, pues me parece muy interesante este tema y yo creo que despejamos muchas dudas de la iglesia y mucha gente que puede tener dudas sobre este tema. Entonces, para terminar, ¿qué puede terminar diciendo? ¿No? Que es importante que comprendan más y más acerca de la palabra, que más que opiniones o pensamientos, es lo que está ligado a la palabra. Y tenemos que caminar en ella, tenemos que tomar el orden que ella misma nos da, y obviamente el bautismo pues es uno de ellos. Así que debemos hacerlo sin miedo, debemos hacerlo sin tanto tabú, solamente comprendiendo lo que la palabra tiene para nosotros. Listo, perfecto, Paz, muchas gracias. Entonces la próxima semana nos vemos con un nuevo tema muy interesante. Hasta luego. Ustedes que nos están viendo pueden escribirnos en los comentarios si necesitan o tienen alguna idea de algún tema que podamos tocar. Entonces acá lo estamos esperando. Muchas gracias. Chao.